Bueno, chicas, pues después de no sé si sea visualización, meditación o cómo llamar, pero al final nos hace pensar, y esta carta que hablábamos del perdón con los padres y todo, bueno, es una manera de vivirla, de sentirla y de vivirla. Ahora vamos con la siguiente herida, la del abandono. El abandono se da también en la infancia, a muy, muy corta edad. Eso básicamente se da de los padres que no proporcionan alimento o protección o afecto o un tipo de estructura, disciplina, casa, estabilidad y permanecen ausentes en este proceso. Es decir, abandonan al niño, ya sea no tanto de una situación física, sino más bien emocional o de atención. Abandonar a alguien es apartarse de él, dejarlo, no desear más tener que ver con él. Lo decía la sesión pasada, el abandono se confunde mucho con el rechazo, pero son distintos. Si alguien decide rechazar al otro, lo repele para no tenerlo junto y ya, se va. Sin embargo, si decide abandonarlo, se aleja, se marcha, se va, ya sea temporal o definitivamente. Ahí es en donde se da el abandono. La herida que se vive en el caso del abandono se sitúa además en el plano del tener y el hacer, y no en el del ser, como sucede en la herida del rechazo. Unos padres que no proporcionan alimento, protección, afecto, casa, estabilidad y permanecen ausentes en este proceso fundamental de un niño, de que nace hasta los 7, 8 años, lo abandonan. Un niño necesita padres que le provean de todo lo que necesita para crecer. Y una herida de abandono es una experiencia de soledad infantil, de vacío. Es una ausencia física, emocional y de aprendizaje. Esta ausencia genera una enorme angustia en el niño. Lo vive como una experiencia aterradora de soledad, de miedo y de desprotección. ¿Cuándo abandonamos? Cuando no ofrecemos las condiciones para que un niño se sienta con protección y afecto de un adulto. Cuando somos padres niños, no damos protección y estructura a los pequeños. Cuando no les damos tiempo para jugar, para acariciarlos, para mirarlos a los ojos y hablar su lenguaje. Cuando no les ponemos límites ni estructura y dejamos que crezcan como quieran, como se pueda. Aunque estemos ahí, pero no estamos atentos. Abandonamos cuando no comprendemos que son niños y debemos darles afecto, no solo responsabilidades. Sentido de pertenencia y estructura emocional para crecer aptos para la vida. ¿Cuál es la personalidad de esta herida de abandono? La persona que tiene la herida de abandono considera que los demás no la quieren. Padece el síndrome del malquerido. Tiene un sentimiento de tristeza permanente y suele establecer relaciones de apego, de dependencia. Siente que debe complacer, ser lo que esperan los otros, no decir lo que piensa, ni poner límites. Hacer todo menos caer en el riesgo de ser abandonado una vez más. Y cuando las relaciones terminan ya de adulto, pasa por periodos de muchísimo dolor. No sabe salir de los duelos. Prefiere humillarse, evadir los finales antes de volver a experimentar el dolor del niño interior abandonado. Incluso en la adolescencia permiten demasiadas cosas, aunque no estén de acuerdo, con tal de no volver a sentir ese abandono, incluso de los mismos amigos o de los novios, amigas, maestros. Y creen que tienen el derecho a sufrir y sentir que los demás le deben de ayudar, le deben de dar y proteger. Entonces entra un conflicto bastante fuerte. ¿Cuáles son las características físicas? Pues son de cuerpo flácido y sin tono muscular, hombros y pechos caídos, o pecho hundido, joroba, posición de poca autoridad y seguridad, ojos tristes, como niño que pide protección, semblante desprotegido. Es un físico abandonado y con poca fuerza. Su personalidad emocional. La tristeza es la emoción más frecuente que tiene.
El síndrome del malquerido los hace sentirse solos, desprotegidos, molestos con la vida, que no le dio lo que a todos los demás sí. Es una persona enojada por este sentimiento de deuda. Emocionales, pues es manipuladora también, es experta en hacer sentir a los otros responsables de ella. Suele pasar facturas constantes por todo lo que hace, generando deudas a las personas a su alrededor y asegurándose de que dependan de ella lo más posible, porque así también los controla y no la abandona. Creencias, pues les cuesta mucho trabajo ver su responsabilidad y las realidades tal cual son. Cree que todos son responsables menos él y que la vida le debe amor, protección y le debe de pagar todo lo que no obtuvo de niño. Cree que debe mutilarse para ser amado, para que todos lo vean, que no es valioso ni capaz. Piensa que amar significa perder la identidad y fusionarse con el ser amado. ¿Cuál es el permiso sanador para esta herida? Es el permiso a crecer y dejar de ser niño. Esto está muy interesante porque nos dicen que nosotros enseñamos a las personas que nos rodean cómo tratarnos, con los límites, con la comunicación, con la manera en que nos respetamos y respetamos a los otros. Comprométete contigo para dejar de aplicarte este veneno y tu forma de vibrar energéticamente cambiar, atrayendo mejores realidades. Nos dice cómo las personas que tienen esta herida se autoflagelan, entonces podrán encontrarse con un ser amado que no las quiere abandonar, pero su forma de actuar y de relacionarse va dando la pauta a la persona que está con ella a abandonarla, porque es la pauta de vida que tiene. Y entonces terminan abandonándola una y otra vez por la forma de comportarse, por los pocos límites que pone, porque va propiciando esa misma forma. Como dice, ¿no? De como te tratas, te tratarán. ¿Qué fue lo que le fue negado? El derecho a ser valiosa, a ser una persona que se sienta segura y protegida por un adulto, a crecer con confianza de que si se cae, ahí estará papá para levantarla, a respetar sus necesidades, a separarse con la confianza de que tendrá respaldo. También le fue negado el derecho de una presencia adulta que le dé límites, que le dé estructura, que le dé confianza y afecto para crecer, sabiéndose valiosa y capaz para la vida. Es de ahí lo importante diferenciar entre disciplinar a los hijos y darles límites, poner límites y darles una estructura de vida. Necesita restablecer al padre perdido, ausente, al que le negó la posibilidad de límites y de estructura y de a enseñarle a ser responsable. Restablecer al padre perdido es darse protección, compromiso, respeto por sus necesidades y sus tiempos, acompañamiento en sus proyectos y en sus juegos. Las palabras clave es darse el derecho a ser valiosa y comprometerse consigo, responsabilizándose de las realidades que construye. Esa es la mayor tarea de desarrollo para equilibrar la personalidad abandonada y no abandonarse ella misma. El veneno de la herida de abandono. Normalmente olvidan tus necesidades e ignorar el valor en ti, no creen en sí mismas. Tienen relaciones de dependencia, se siente una niña incapacitada por la vida, sentirse una víctima de las circunstancias, cuando abandonan sus sueños, cuando permites abandono y abuso por tus compañeros, tus amigos, tu familia, tu pareja. Decir y no hacer, aferrarse a la incongruencia. El veneno de la personalidad son estos hábitos que se refuerzan, la posición del dolor y endurecen la armadura de la personalidad. Dejar de consumir el veneno es difícil. Dejar de elegir lo que hicimos por tantos años es un proceso de paciencia y amor propio. Yo creo que todas las heridas llevan esta parte, no sanan de un momento a otro. Tienes que estar trabajando en ellas. Todas las victorias cotidianas son antídotas para el veneno. Hay que aprender a reconocernos y a festejarnos, aunque al día siguiente vuelva a inyectar el veneno, vuelvo a tener el antídoto.
El reconocimiento a ti mismo es algo muy importante. Antídotos, pues inyecciones efectivas a la personalidad herida. Compromiso con lo que siento y digo y lo que necesito. Responder con adultez y con responsabilidad. Esforzarme por terminar lo que empiezo. Tener disciplinas que respeto. No ser tan autocomplaciente. Ver lo bueno en mí, en los otros y en la vida. Bajarle a la queja. Dejar de creer que todo está mal. El antídoto es sentirte el o la mejor padre, madre para mí. Desarrollar la capacidad de respetarme, comprometerme, amarme. La fisionomía, pues decíamos que es un cuerpo largo y esbelto, con espalda redondeada y caída, hombros echados adelante. Parece como si la columna y los músculos fueran incapaces de mantener el cuerpo erguido. El rostro suele tener una expresión de tristeza, con el mentón que sobresale, como cuando los niños hacíamos los pucheros justo antes de soltar el llanto. Tienen piel delgada, ojos tristes y suplicantes. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes cuando tienes esta herida muy arraigada? Es proclive de depresiones seguidas, de épocas más exaltadas, y se crean muchas enfermedades para llamar la atención. Incluso pueden adoptar conductas adictivas. ¿Cuál es la máscara de la herida del abandono? Es la del huidizo. Procura pasar desapercibido, se infravalora, se anula, se esconde. La primera reacción al ser rechazado, pues es huir, esconderse. El huidizo requiere hacer las cosas muy bien para obtener reconocimiento. Es un gran perfeccionista. A medida que envejece, siente más pánico ante la idea de no poder hacer frente a la vida. Suele ser obsesivo, cree consciente e inconsciente que la felicidad dura poco tiempo. Es dependiente, adicto, enfermizo, vida social muy activa y es muy comelón. Para enfrentar la máscara, en la etapa de identificación hay que hacerse las preguntas, bueno, ¿qué experiencia viví entre el primer y los 3 años de edad que me dan una sensación de haber sido abandonado? ¿He sentido la necesidad de retirarme de una relación por miedo a ser abandonado? Ni siquiera quiero empezarla porque me da miedo que me van a dejar. La segunda etapa, pues, es descubrir frustración, tristeza. El ego hace creer que nunca es suficiente la atención y el afecto que se recibe. Tercera etapa, de frente a la máscara. Juicios, acusaciones y reacciones. Aquí lo importante es repetirse. Me doy cuenta de que esta situación o esta persona acaba de activar mi herida de abandono. Me doy permiso para ser humano y para tener aún heridas que sanar. De momento me siento abandonado. Conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos sin perder mi brillo y mi misión en la vida. Y bueno, el abandono está sanando. Si aumenta la sensación de ligereza corporal, disminuye la ansiedad, ya no culpo a los demás de lo que sucede o de lo que siento, aumenta la aceptación de los errores del otro. La herida del abandono es la segunda causa de mayor sufrimiento. La primera es el rechazo, porque el abandono lo vivimos de forma pasiva en nuestro interior. Su característica principal es la profunda tristeza que vive la persona en lo más hondo de sí. Tener corazón, desde mi punto de vista, es reconocer que mi hijo es como es, que pasa de un proyecto a otro, que tiene nuevas ideas sin parar y que siempre ha sido así. Sé que todos podemos cambiar de actitud si lo deseamos de verdad, pero nadie puede tomar esa decisión por mí. Y bueno, básicamente, ay Dios, se me fue. Esta es la herida del abandono. Ahora sí que ya no las veo. Déjenme que no me deja ponerla en grande. Ahí está. Ya, disculpen que Alex andaba aquí de metiche. Esta es la herida del abandono. Realmente el enfoque que trae, sobre todo el de Anamar,
está muy enfocado al comportamiento que tenemos con los niños. Súper, súper enfocado a, a entender que un niño es un niño y no abandonarlo, porque no es nada más estar ahí, estar el cuerpo presente, el llegar, darle de comer, llevarlo a la escuela y ya regresó y listo, ¿no? Entonces, hablando del tema que el abandono es algo que va dando recurrente y que si mi mamá fue y mi abuelita fue, entonces vamos como que haciendo esta cadena. Muchas de las veces quien vive esta herida del abandono, pues busca ese abandono, entonces termina siendo abandonada, termina siendo muy probablemente una madre soltera. Entonces, ¿qué es lo que le enseña a su hija? Pues que no se ocupan de los hombres, que no necesitamos tener un hombre al lado, que no necesita un papá, que puede salir adelante, porque pues, si yo lo estoy haciendo y mi mamá lo hizo, pues, pues tú también puedes. Pero al mismo tiempo va deformando esa figura paterna y esa figura del hombre, la va minimizando. Y entonces aprende a no valorar ninguna actividad del hombre que forma parte de una familia. O se va al otro extremo, ¿no? A hacer una adoración total por el hombre donde le permite cualquier tipo de abuso con tal de que a ella no la dejen como dejaron a su mamá o dejaron a su abuela. Entonces se vuelven mucho, mucho, muy permisivas. Muchas veces las madres que tienen que trabajar para sostener a sus hijos, que son madres solteras y que son el ingreso y el sostén, pues tienden a trabajar mucho, a tener horarios fuertes de trabajo para poder tener esa economía, que no es lo mismo cuando es una pareja que ya sea que ambos trabajen o que el padre sea el que trabaje, ¿no? Esta imagen materna finalmente se vuelve materna-paterna. Entonces, al momento de que tener que trabajar tanto y estar en un horario de trabajo tan largo, entonces además de que el papá las abandonó, entonces como mamá comienzas a abandonar también a tus hijos, o a tu hija, o a tu hijo. Entonces vas otra vez sembrando esa semilla de abandono en los niños porque los dejas en guarderías, porque se quedan incluso solos en casa. Y aún cuando estás presente ahí, llegas tan cansada, tan fastidiada, tan haciendo actividades aparte de casa, que lo último que tienes es tiempo para jugar, compartir, escuchar, convivir. Y entonces, aunque estás presente y está tu cuerpo ahí lavando los trastes o poniendo la lavadora o limpiando la casa o lo que estés haciendo, que al final sigue siendo un trabajo, ¿qué es lo que pasa con la criatura? Está fuera de tu mundo. Entonces está abandonada, aunque los dos cuerpos físicamente estén en un espacio, está abandonado al niño o la niña, porque mamá está ocupada, porque mamá está en su mundo, está en otra cosa. Pero como así vivió la mamá su infancia, muy probablemente sintiendo ese abandono, entonces lo sigue viviendo. Se abandona a sí misma, se deja de atender a sí misma, muchas veces hasta su aspecto personal lo va soltando, pero además abandona a sus hijos, ¿no? De una cuestión más emocional. También habla que son padres que no establecen límites, o sea, ay, sí, ya ahí está. Comió, qué bueno, no comió, está bien. Se sienta a comer, padre. Si no se sienta a comer, ay, ya, después comerá. O ni siquiera está presente para darse cuenta si come sentado, parado o viendo la televisión. Tampoco sabe si el niño pasa 15 minutos o una hora viendo la tele o se pasa toda la mañana o toda la tarde viendo televisión o haciendo quién sabe qué. Entonces, los niños finalmente pierden esta formación, esta cuestión de límites, que es lo que les da seguridad en la vida más adelante. Entonces, son niños que normalmente no tienen límites, que no tienen estructura, que es lo que habla mucho de cómo darles estructura, el tema de la disciplina. Y no se refiere a una disciplina general de altos mandos, ¿no? Donde, a ver, es así, y así, no tienes opinión. No, habla más bien de establecer cuáles son los límites en casa, del respeto, de qué actividades hace cada quien dentro de la casa, de la cooperación, del amor, del cómo nos relacionamos, de cómo nos tratamos, de sus obligaciones, pero por un sentido común. ¿Por qué tienes esta obligación? Porque somos un equipo, porque todos trabajamos juntos, porque es tu momento de estudiar. El darles la explicación y no solamente la orden, el que los niños puedan ir entendiendo cómo irse formando y por qué tienen que aprender cosas, hasta el lavarse los dientes. Igual habla también, vaya, niños que suelen tener muchos problemas hasta de dentaduras, de alimentación, porque no hay una persona que esté realmente atenta. Incluso nos dice que muchas veces tenemos hijos como animalitos, ¿no? Y que bueno, yo creo que hay veces que los animalitos cuidan más a sus cachorros que algunas
mamás o papás, ¿no? Porque no nada más se da en las mamás, también se da en los papás, en los hombres que han sido abandonados, finalmente terminan abandonando, aunque su abandono normalmente más que emocional, o también del emocional, es físico. Son hombres que fácilmente abandonan a una pareja, a una mujer, a otro hijo acá, y no son capaces de establecer un compromiso, porque desde niños no les enseñaron esos límites del compromiso, esos límites de la responsabilidad. El ser responsables con el simple hecho de embarazar o de tener una criatura y de dedicarle ese espacio, ese tiempo. Entonces, se sigue la cadena y se sigue la cadena. Entonces, tienen hijos, que esos hijos a su vez tienen todas esas libertades, no respetan desde su adolescencia ni su cuerpo ni el cuerpo de las mujeres con las que se relacionan y abandonan. Y entonces sigue y sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? También son chicas que son muy obsesivas, ¿no? Son como muy celosas, son muy obsesivas por el temor a que me va a abandonar, entonces lo quiero tener súper controlado y entonces invaden y no respetan los espacios. Igual no tienen límites, no tener límites en la vida desde niños te da no tener límites en la adolescencia, que es donde se dan mayores problemas por falta de límites, y entonces son adultos que tampoco tienen límites y pierden el respeto y la ética a muchas cosas, ¿no? Porque desde niños no les enseñaron a tener como que hasta dónde puedes llegar y hasta dónde estás invadiendo o faltando el respeto o dañando a la gente que está a tu alrededor. Entonces, esta es la segunda herida más difícil porque igual se da desde muy, muy chiquitos, normalmente se da muy chiquitos, y entonces son niños que van a la escuela y que siempre están solos, que buscan estar como muy aislados, no se alimentan normalmente muy bien, entonces sí hay que estar como muy pendientes. Incluso también habla aquí aunque no es tan profundo como el rechazo, el tema de anorexia y problemas alimenticios, también se llega a dar por el abandonar su cuerpo, en todos los sentidos, desde limpieza hasta alimentación. Entonces se vuelven como muy flaquitos, y muy mal alimentados. ¿Y eso qué pasa? Que me enfermo y entonces si me atienden y entonces si me acompañan y entonces cuando estoy enfermo, si tengo una mamá que está pendiente de mí. Si estoy sano, mi mamá no me hace caso porque estoy bien y ahí te ves, ¿no? Pero cuando estoy enfermo, entonces sí me atienden. Entonces me gusta más estar enfermo y provocarme esas enfermedades para que ya sea mamá o papá o los abuelos, etcétera, entonces puedan estar pendientes de mí y no sentir ese abandono, ¿no? Entonces, qué importante es, ahora sí que cuando te animas a tener hijos, saber qué responsabilidad estás asumiendo y pues también enseñarle a nuestras hijas que no son como las muñecas ni las Barbies, hoy juego y mañana la dejo. Tener un hijo es una responsabilidad importante, sobre todo que lo entiendan en la adolescencia para que pues se cuiden y lo piensen muy bien. Pero cuando son niños que están bien atendidos desde la infancia, difícilmente le restan ese valor a embarazarse muy jóvenes o cosas así, ¿no? Porque saben y sí entienden la responsabilidad. Pueden tener ahí un zafín zafado, pero bueno, aún así cuando lo tienen asumen la responsabilidad y son madres jóvenes, pero son madres. No nada más de que, bueno, ya lo tuve y se lo dejo a mi mamá y yo les sigo al relajo, ¿no? Entonces, sí es bien importante este tema de que no sientan ese abandono, el estar presentes, presentes con ellos, el jugar, el entender que son niños y que cambian de idea y que quieren compartir sus mundos que muchas veces son de fantasía, y cómo uno tiene que llegar a ese mundo de fantasía y volver a ser niños, a que tu niño interior juegue con tu hijo o con tu niño a un lado, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es básicamente el tema de la idea del abandono. Otra vez, está súper amplio todo esto, ¿no? Entonces, digo, si pueden seguir leyendo, está padrísimo, ¿sale? Y bueno, pues espero que les haya gustado. Ahí les mando la siguiente herida. Sí, no. Bravo, 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 bravo. Gracias. Bravísimo, Muchas gracias.